Hoy día vamos a enfocarnos desde el punto de vista de gobierno. El arte o la ciencia de gobernar. ¿Por qué? Porque hay varios textos que tienen que ver con este asunto del gobierno. Y tenemos que mirar gobierno como también mandar con autoridad. Tiene que ver con regir un país, pero también tiene que ver con dominar, con guiar, con llevar el timón. Tiene que ver con guiarse, actuar conforme a algo. También tiene que ver con administrar y con guiar, les dije. Entonces, gobernar no es solamente ejercer autoridad, sino que también guiar. Y tiene que ver con dirigir. Nosotros estamos, de alguna manera, relacionados con esto. Tomando el concepto de gobernar en el sentido de guiar y dirigir, es que estamos en una condición en una posición de asumir responsabilidades que nos corresponden en los diferentes ambientes, planos o escenarios. Los hijos de Dios tienen que tener un rol relevante en los escenarios de esta vida. Dios quiere que sus hijos sean influyentes y, ¿por qué no decirlo, protagonistas? Por lo tanto, nosotros tenemos esta gran responsabilidad. Cada creyente debe asumir su rol de ser sal y de ser luz. Imagínese usted que en una gran cena están todos los elementos, pero no hay sal. ¿Y quién tiene la sal? Busquen la sal. ¿Dónde está? Porque no se puede servir el alimento si no está la sal. Y por ahí el hermanito Juan Pérez dijo: yo tengo el salero. Ay, qué triste, ¿cierto? No, hermanos, nosotros tenemos que tener esta iniciativa de sazonar la vida de otros. Somos luz para iluminar su camino. Por lo tanto, cada creyente debe ser influyente. Dios espera que seamos influyentes en nuestras opiniones, que seamos influyentes en nuestras decisiones, influyentes en nuestro estilo de vida, porque la gente está observándonos. Cada uno de nosotros debemos tener resueltos nuestra posición, por ejemplo, en cuanto a la política. Y esto no es hablar de política partidista, sino que más bien de cómo nosotros podemos influir en las políticas que ejercen los gobiernos, las medidas, las leyes, los decretos, todo eso. También tenemos que tener resuelto cómo gobernar en cuanto a la relación con nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos el timón de darles dirección, de dirigirles, de guiarles. También, ¿por qué no decirlo? Tenemos el timón de nuestra propia personalidad, nuestras reacciones, nuestro carácter, cómo manejamos nuestras emociones, el correcto manejo de nuestras relaciones con quienes nos rodean. También tenemos que ejercer esta autoridad de gobierno, ¿cierto?, sobre nosotros mismos, un autocontrol. Y, ¿por qué no decirlo?, también asumiendo un rol de educadores en quienes están bajo nuestra responsabilidad e influencia. Podemos ser educadores formales, como los profesores de un colegio, pero también podemos ser educadores informales. Y la educación informal, hermanos, es la que tenemos nosotros que asumir. Por lo tanto, este capítulo 29 nos enseña acerca de esto, de cómo influir, gobernar, dirigir, tomar el timón. Número 1, gobernar la nación. Yo me sorprendí de los textos que hablan acerca de cómo los gobiernos administran un país. Vamos al versículo 2, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué preferimos? ¿Que gobierne el impío o el justo?
Por supuesto, ¿cierto? Los gobernantes por lo general prometen muchas cosas en sus campañas. Vote por mí, ¿cierto? Yo le daré leche. Me acuerdo de una campaña antigua, medio litro de leche para cada niño en nuestro país. Sonaba muy lindo. Bueno, los gobernantes prometen muchas cosas, pero no siempre están dispuestos a cumplir sus promesas. Y esto provoca decepción del pueblo y los políticos pierden crédito y caen en desprestigio. Los que gobiernan deben siempre tener como objetivos la paz de una nación, la justicia, la libertad. Esto trae prosperidad y seguridad a nosotros como ciudadanos. Por lo tanto, nosotros debemos saber quién y por quién. Debemos asumir la responsabilidad de manifestar nuestra opinión en cuanto a esto. Queremos que los justos dominen, ¿cierto? Por lo tanto, debemos conocer quiénes son esas personas que están postulando a dirigir una nación. También el versículo 4 dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Los gobernantes, para afianzar y estabilizar sus gobiernos, deben velar siempre por el orden y la seguridad, y no imponiendo, como algunos erradamente hacen, tributos y gravámenes, impuestos, sobre todo en los que están en una posición económica desfavorable. Hay un pasaje en Primera de Reyes 12:4 donde un rey está a punto de asumir su gobierno, pero este rey lamentablemente había recargado a la nación con muchos impuestos. Y eso trajo desánimo y desaliento en el pueblo. No sé si lo encontramos. ¿Lo tienes? No. ¿No? Yo tengo acá una Biblia. Sí, Primera de Reyes 12:4. Dice, ahí, Primera de Reyes. Aquí está. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Esa es una petición. Hermanos, a veces se caen estos excesos de pensar que con impuestos se puede gobernar mejor, y no es así. Los gobernantes, para afianzar o estabilizar los gobiernos, siempre aplican más tributos. Pero sin embargo, dice la palabra, más el exige presentes o tributos, dice, los destruye. Versículo 12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Wow. Los gobernantes, y esto tiene que ver con informes, estadísticas, los gobernantes deben asegurarse que sus fuentes de información sean fidedignas. ¿Cuántos errores hemos visto en la mala información? Usted recuerda, por ejemplo, el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, que alteró los datos para tomar las decisiones correctas. Cuando esto no es así, se entra en corrupción. Y la corrupción realmente socava los gobiernos. Es muy triste, hermanos, ver que personas que, entre comillas, fueron presidentes de una nación, servidores de un país, estén procesados, encarcelados, enjuiciados por no ser fieles
al mandato o la confianza que el pueblo les entregó al elegirles. Seguimos. Versículo 14. Dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Los gobernantes deben ejercer su mandato con justicia, de tal modo que esto genere confianza, respeto, y es el propio pueblo el que da estabilidad y permanencia. El que juzga con verdad. Dígame si no son los grandes temas relacionados con los gobiernos, y no solo en nuestro país, también en los países que nos rodean, países asiáticos, por ejemplo, también China y otros más, enfrentándose a estos temas de corrupción, países europeos. ¿Cuánta razón tiene la palabra del Señor? Versículo 16. Dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Debemos ser sabios y participar como ciudadanos, manifestando nuestra opinión a través de nuestro voto, y no solo orando, no solo criticando a los políticos. Dios en su amor nos muestra que Él está para poner y sacar reyes, según el clamor de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la caída de algunos gobiernos? Cómo han, incluso, hermanos, elegidos democráticamente, sin embargo, han tenido que caer para tomar otro el control en un sistema totalitario lleno tal vez de situaciones que hasta el día de hoy traen consecuencias, derechos humanos, situaciones donde no fueron juzgados, personas que fueron asesinadas, encarceladas, otros tuvieron que dejar el país. ¿Cuántos chilenos llegaron a Venezuela en aquella época? Y luego de eso vino la democracia, que supuestamente traía lo mejor, ¿cierto? Pero sin embargo no ha sido fácil. No ha sido fácil. La palabra del Señor nos advierte acerca de todo esto, de cómo debemos nosotros manejar y no permitir que los perversos, como dice aquí la palabra, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Los gobernantes deben tener la humildad para escuchar la voz profética de los hombres de Dios. Y sinceramente, hermanos, si usted mira la palabra, siempre los hombres de Dios fueron los que dirigieron, influyeron, o al menos se hicieron escuchar con respeto cuando ellos tenían algo que decirle a los reyes. Podríamos decir que un rey sin un hombre de Dios era una persona absolutamente ciega. No era capaz de tomar ninguna decisión a menos que el hombre de Dios le trajera una palabra profética. Hermanos, ¿y por qué eso cambió? Nosotros tenemos una voz profética como iglesia. Los gobernantes deben tener la humildad para escuchar la voz profética de los hombres de Dios. Por lo tanto, es importante que se amoneste al pueblo con la palabra de Dios, de tal manera que las leyes que se aprueben estén alineadas con los pensamientos de Dios. Si no se legisla en armonía con los principios divinos, el pueblo va a caer en absoluto desenfreno. Y usted puede darse cuenta qué tipo de leyes hoy día se están aprobando, qué tipo de leyes se están discutiendo. Y cada una de esas leyes es cada vez peor, más lejos, más distante de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y esto qué está trayendo? Desenfreno. Y hay una cultura hoy día
lamentablemente, de un movimiento social de absoluto desenfreno. No hay control. La delincuencia ha aumentado. Detienen al señor delincuente, inmediatamente un abogado, y vamos a ver si él ha sufrido esta persona a premio ilegítimo, y lo llevan al Instituto Médico Legal. Así es. Los gobiernos dicen denuncien, pero la gente no quiere denunciar porque no hay justicia. Y las leyes que se están gestando son cada vez más y más alejadas de lo que dice la palabra de Dios. Se discuten cosas. Matrimonio igualitario, con derecho a adoptar niños, por ejemplo, son leyes que se vienen. La ley de aborto sin ningún tipo de restricción. ¿Cuál? También. Eutanasia y otras leyes más. Hermanos, cuánta razón tiene la palabra. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y yo creo que aquí es donde nosotros debemos tener la conciencia sensibilizada de cuánta necesidad tiene la gente de la palabra de Dios. Cuánta necesidad tienen las personas. No perciben las tristes consecuencias que este tipo de leyes está trayendo. Somos nosotros los que tenemos la voz profética. Somos nosotros los portadores de la palabra de Dios. Hace un tiempo yo hablaba acerca de una afirmación que le dijo un padre a un hijo. Le dijo: hijo, mucha gente solamente leerá la Biblia a través de tu vida. Solo mirándote a ti puedes leer la Biblia. Versículo 26. Dice: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Los gobernantes deben tener la actitud de no ser influenciados por aquellas personas que procuran su favor, sus beneficios, su aprobación. Este proverbio nos advierte que solo de Dios viene la seguridad, la prosperidad y la bendición en todas sus dimensiones. No, es que quiero hablar con el alcalde. No, es que tengo un amigo concejal. No, es que tengo un amigo que trabaja en la MUNI. Hermano, tu Dios sabe lo que tú necesitas. Tu Dios conoce tu problema. No necesitas ir allá. Él debería venir acá. ¿Por qué no, hermanos? ¿Cierto? Hermanos, ¿cuántas cosas más podríamos decir acerca de este tema del gobierno terrenal? Pero vámonos ahora al tema del gobierno de los hijos. Aquí en estos versículos nos toca como padres asumir la dirección, guiando de acuerdo a estos textos sobre la vida de nuestros hijos. El versículo 3 dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Qué significa esto? El hijo, cuando es joven adulto, se espera que aplique lo que sus padres le inculcaron, que tenga una filosofía de vida que no le haga vulnerable y dejarse llevar por las diversiones que pueden arruinar el alma, el cuerpo y sus bienes terrenales. ¿Recuerda usted el hijo pródigo? ¿Cómo él pide la herencia?
y la pierde viviendo en los placeres del mundo. Aquí dice el hombre que ama la sabiduría. No está hablando de un niño, está hablando de un joven ya, tal vez adulto, que ha consolidado la formación que le entregó su padre. Y esto que provoca alegría y satisfacción. Yo creo, hermanos, que no hay satisfacción más grande para un hombre adulto que sus hijos hayan recibido y aplicado en su vida los consejos. Que sus hijos caminen en los caminos que él anduvo. Que sus hijos hayan recibido al Señor y le amen y le sirvan. Yo creo que ese es nuestro anhelo más grande. Seguimos, versículo 15. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los hijos, para aprender verdadera sabiduría, deben primero escuchar las enseñanzas de sus padres. Escuchar las enseñanzas. Luego recibir las reprensiones. Y si no escuchan ni enseñanzas ni reprensiones, recibir los castigos y la disciplina. Ahí, yo vi en el Facebook un cinturón, una varilla, una chala, y dice: estos fueron mis psicólogos cuando yo estaba creciendo y no tengo ningún trauma. Si no escucha, no recibe el consejo, si no recibe la reprensión. Alguien decía que es necesario, para que la persona, el niño, por fin reciba eso, tiene que haber una señal de dolor enviada a su cerebro de lo que lo que él está haciendo está equivocado, y que ahí está su madre, que lo ama tanto, corrigiéndolo oportunamente. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido. Dígame si esta generación de padres hoy día son absolutamente faltos de carácter, faltos de firmeza y faltos de responsabilidad para dirigir la vida de sus hijos. A veces los niños se informan acerca de sus derechos. Si tú me pegas, llamo por teléfono. Claro, tiene derechos. Tú no me puedes golpear. Cuidado. Sí, sí. Gloria a Dios. Los hijos, por lo tanto, deben aprender verdadera sabiduría. Deben primero escuchar las enseñanzas, deben escuchar y recibir las reprensiones, y por último recibir los castigos. Si nada se le niega y todo se le consiente, será un libertino que solo traerá vergüenza a sus padres. Y esta es la generación que hoy día estamos viendo. El millennium no produce, el millennium es exigente, el millennium no reconoce autoridad porque hay que argumentarle. Y si él no está de acuerdo, se terminó la discusión y dejó de escucharle. Hermano, esa es la generación. Es el nuevo paradigma. Y yo no sé qué será de esas criaturas cuando les toque ser padres. Versículo 17. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermanos, si hay algo que hoy día los padres no quieren hacer es corregir. Sin embargo, la corrección, Dios te da una promesa. La corrección en tu hijo te dará descanso y dará alegría. Descanso y alegría, simplemente porque tú asumiste la responsabilidad de corregirlo.
Los hijos deben ser siempre corregidos a tiempo. Solo los padres que les aman pueden advertir los errores y tendencias que a veces van desarrollando en su crecimiento. Por lo tanto, en cada etapa de su desarrollo, los padres deben dirigirles, gobernarles y guiarles por la buena senda. ¿Amén? Sí. Cambiemos de tema. Ahora, gobernar nuestros ímpetus, el autogobierno. Para gobernar, dirigir o guiar debemos tener el control personal de nuestras pasiones, de nuestras reacciones, de nuestras emociones. Versículo 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ser reacio a las reprensiones puede traer tristes consecuencias. La educación, la reprensión siempre tienen por objetivo la corrección, corregir actitudes y acciones. Pero cuando no se baja la cabeza o se endurece la cerviz, porque en el fondo esta expresión de endurecer la cerviz es la persona que mantiene siempre la mirada arriba, no se inclina, reconociendo la autoridad y la humildad para recibir la reprensión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que cuando él endurece la cerviz no es mucho lo que se puede hacer, solo esperar que el quebranto y el dolor hagan de correctores. ¿Cuántos hemos visto corregidos por el quebranto y el dolor? Porque no hubo profesor, no hubo padre, no hubo nadie que pudiese hacerle bajar la cerviz o el moño, como dice la hermana. Versículo 8 dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Ser insolente solo siembra el desorden y la confusión, porque no se piensa y no se miden las consecuencias. Se burlan de la autoridad y de las leyes. Eso es lo que dice. Los hombres escarnecedores llegan incluso a poner la ciudad en llamas. ¿Cuántas noticias hemos visto respecto de estos que ponen fogatas, que atentan contra edificios públicos, hasta edificios, templos? Por eso siempre es mejor ser conciliador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los sabios, dice, apartan la ira. Buscar el equilibrio, buscar un punto de encuentro, buscar un acercamiento entre las partes, procurar las vías de solución, no a través de la violencia, sino a través del diálogo. Eso es lo que nos dice este texto. Versículo 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Ser sabio puede facilitar el entendimiento, pero con otro sabio. Pero jamás para contender con un necio. El sabio nunca debe contender con un necio, pues jamás encontrará un buen acuerdo, porque se burlará de usted o se enojará con usted. En todo caso, no habrá quietud ni apaciguamiento del ánimo. Dice, no tendrá reposo. Ni usted, porque no logró traspasarlo a la línea de la sabiduría, ni de él, porque él no le pudo imponer su necedad. ¿Se entiende, cierto? Versículo 10.
Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Ser perfecto puede traer tristes consecuencias, y no que seamos perfectos, ¿cierto? El apóstol Pablo dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero una cosa hago, ¿cierto? Una cosa hago, prosigo adelante, prosigo a la meta. Por lo tanto, hermano, la perfección tiene que ver con un proceso continuo de mejorar, de crecer como personas y como cristianos. Ser perfecto, entonces, en este contexto puede traer tristes consecuencias, ya que recibirá la crítica, la odiosidad y el rechazo permanente de este que aparece aquí, sanguinario, dice los hombres sanguinarios. Esto es por el notable contraste con el que es confrontado. Se nota mucho que usted es diferente y eso le molesta. Por lo tanto, es mejor asociarse con los que buscan también la perfección. Amén. Versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ser necio es cuando damos rienda suelta a la ira, a la menor provocación. Decir palabras o insultos sin pensar trae un alto costo en las relaciones. Aleja a quienes le aman. Provoca temor en quienes están subordinados a él. Pierde relaciones y amistades. Por lo tanto, siempre es mejor ser sabio y controlarse. Tener dominio propio en las reacciones y en las palabras. Qué sabio es este proverbio, ¿cierto? Seguimos. Versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Quiénes son estos? Ser ligero en las palabras es hablar, opinar, criticar, cometer desatinos y no reflexionar antes de pensar. Es para los demás esperar más de un necio que de esta persona. ¿Has conocido personas así? Impulsivas. Llegan y dicen, llegan y opinan. Cualquier cosa. Y después, ¿cómo recojo eso? Después, ¿cómo revierto la situación? Después, ¿cómo lo hago para volver a estar en el podium de las personas respetables? ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que los periodistas son expertos en sacar de quicio con sus preguntas tan incisivas. Y la verdad, hermanos, que más de alguno ha perdido la compostura. Y después, ¿cómo lo arregla? Si ya lo dijo y lo vio todo el mundo. Mire, me dio mucha pena con un cantante, Quique Neira. No sé si usted... Hubo un periodista que lo molestó tanto hasta que Quique Neira era pura buena onda, pura paz, pura marihuana, jamaiquino, ¿cierto? Con sus... todo eso, pero el periodista no sé cómo lo hizo, que lo sacó de quicio, y Quique Neira en un momento hace un paréntesis de todo ese estilo de vida que él de alguna manera había llevado, canta muy bien además, y le dijo, pero un rosario, una cantidad de garabatos, y Quique Neira nunca más volvió. Ahora Quique Neira recién está asomando la nariz con un proyecto de canciones en homenaje a Luis Miguel. Pero anduvo perdido.
¿Cuántos políticos han caído en la trampa? ¿Por qué? Porque usted tiene que tener claro, tiene que ser una persona que siempre piense antes de decir, de opinar, de criticar o de manifestarse. Bien, ese es el proverbio para los ligeros en hablar. Versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Aquí está hablando del iracundo. Había un grupo musical. Esos iracundos me gustaban a mí. Pero yo los admiré mucho, pero después yo dije, ¿y qué quiere decir iracundo? Los iracundos. Los iracundos, ser iracundo es perder la razón. Su enojo crece tanto que llega al punto de no pensar. Hermanos, mire, hay algunos criminales que han sido rebajadas sus penas cuando el psiquiatra y el psicólogo han notado que esta persona ha perdido la conciencia de sí mismo en un arrebato de violencia. Y se han encargado astutamente estos abogados de demostrar que esta persona no estaba con sus facultades mentales normales para haber cometido lo que él hizo. Por lo tanto, como definimos, ser iracundo es perder la razón. Su enojo crece tanto hasta que llega al punto de no pensar, y de su boca nace un volcán de insultos, de agresiones, palabras ofensivas, garabatos, golpes, puños, y si tuviera un arma también la saca y la descarga. Muchas veces estas sobrereacciones son absolutamente desproporcionadas. Este proceder arruina las relaciones con su prójimo y también arruina su relación con Dios. Aquí la Biblia dice que es pecado y el furioso muchas veces peca. Muchas veces el arrepentimiento no es suficiente para reparar el daño y la persona tiene que dar fruto en el tiempo para volver a generar la confianza que se le tenía por algo que él gastó en un par de minutos. Vale la pena gobernarse, ¿cierto? Versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ser soberbio siempre llevará a la humillación. Y ser humilde siempre le llevará a la honra. Esto es paradojal. El orgullo nos lleva a la obstinación y a no reconocer los errores, a creernos dueños de la verdad, a no considerar a los que saben más. Esto trae frustración y finalmente quebranto. En cambio, el que no es autosuficiente, el que reconoce su error, el que pide ayuda y consejo, a la postre su actitud le traerá el beneficio de la honra que no andaba buscando. Así es, ¿cierto? Bien, cambiamos de tema. Ahora el gobierno en las relaciones. ¿Cómo manejamos nuestras relaciones? Para gobernar, guiar o dirigir, también debemos desarrollar habilidades en las relaciones humanas. Básicamente, hermanos, mantener la unidad de una iglesia es una habilidad que tiene que ver con nuestras relaciones. Básicamente las iglesias dependen de cómo el pastor enseña acerca de las relaciones. Cómo debemos tolerarnos, cómo debemos amarnos, cómo debemos aceptarnos y cómo debemos perdonarnos. Esto es vital para las sanas relaciones. Versículo 5. Dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Dijimos que teníamos que ser sinceros. También dijimos que la sinceridad no tenía que herir
La franqueza, cuando tiene la sazón de Dios, no hiere a las personas. Pero no podemos pasarnos al otro lado de ser lisonjeros. El adulador no podrá sostener relaciones buenas y duraderas, porque el tiempo revelará su verdadera motivación y a la postre se le descubrirá y pasará vergüenzas. El hombre que lisonjea a su prójimo. El lisonjeado probablemente puede oler la mentira de las cosas que le dice, las adulaciones. El lisonjeado despertará o activará sospechas. ¿Por qué me dice? Sospechas, ¿cierto? El lisonjeado finalmente descubrirá la verdadera motivación. ¿Por qué ese adulador le trataba de esa manera? Eso es lo que nos enseña este proverbio, que al final es una red, un lazo. Seguimos, versículo 6. Dice: en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. El hombre malo corre con su maldad, pero tarde o temprano esta maldad lo alcanzará a él. Porque todo lo que el hombre sembrare, esto segará. En cambio, el justo siempre tendrá descanso en su alma. La alegría se desbordará de su corazón, aflorando con una canción en su boca. Es decir, el que es malo, al final su propia maldad se encargará de destruirle. Versículo 7. Dice: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El justo conoce, considera y se involucra en las necesidades de los demás, sobre todo en las necesidades de los pobres. Esta semana hemos estado hablando en la iglesia acerca de 4 tipos de personas que Dios tiene un cuidado muy especial: las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Conoce el justo la causa de los pobres. Aquí no se refiere a la pobreza económica, se refiere a todo tipo de pobreza. Por lo tanto, el justo conoce, considera y se involucra en la necesidad de los pobres, tiene un corazón compasivo y toma decisiones que beneficien a los que padecen necesidad. En cambio, el impío no tiene piedad del dolor ajeno, por lo tanto carece de sabiduría. Versículo 13. Wow. Dice: el pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. El pobre y el rico. Ambos tienen ojos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? El opresor y el pobre, ambos han recibido la vista. Uno para darse cuenta de sus malos caminos y arrepentirse. ¿Zaqueo era pobre o era rico? Era rico. Sin embargo, se le abrieron los ojos y él reconoció que tal vez habría alguno que él había defraudado, ¿cierto? El otro, el pobre, lo hace para ver su verdadera condición y armarse de paciencia para que pueda alzar los ojos a los montes, de donde vendrá su socorro. Amén. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Versículo 24. Dice: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada.
El cómplice menosprecia su propia vida y contribuye a su propia ruina, porque él no oye la imprecación o la invitación del juez para decir la verdad, porque su denuncia hacia ese delincuente será también denunciarse a sí mismo, quedando bajo la maldición de Dios. Hay un texto en Zacarías, y me cuesta encontrar, aquí lo encontré. Yo dije, me cuesta encontrar Zacarías 5. Fíjese lo que dice, hermanos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendré a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Es decir, delante de Dios queda bajo maldición, no solamente el que comete el delito, sino también el cómplice que no le denuncia cuando es confrontado por el juez. 5, 3 y 4. 25, versículo 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mire, a veces tememos las personas, tememos al hombre, tememos a muchos. El temeroso de la gente puede ser una trampa, ya que hombres de Dios cayeron en ella, como Abraham, que por temor presentó a su esposa como su hermana. Pedro, por temor, negó al Señor. Sin embargo, hermanos, solo el temor de Dios te puede dar seguridad, y vivir en su temor te llevará a la exaltación y a no vivir con temor a los hombres. Qué hermoso, ¿cierto? ¿A quién temo yo? ¿Temo a los hombres o temo a Dios? Si yo temo a los hombres, puedo permanentemente equivocarme. Si temo a Dios, tendré el favor de Dios y no temeré a los hombres. Versículo 27. Dice, abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, abominaciones al impío el de caminos rectos. ¿Qué significa esto? Detestar al hombre inicuo es coincidir con Dios, pero aborrecer al de caminos justos es ponerse en contra de Dios. Siempre habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. No pensemos que contaremos, y esto es una alerta para nosotros, no pensemos que contaremos con la simpatía de este mundo. Dios te ha redimido para que cambies de sabiduría y de ciudadanía, la cual no está en esta tierra, sino tu ciudadanía es celestial. Finalmente, hermanos, cambiamos al último tema, es gobernar corrigiendo o enseñando. Para gobernar, guiar y dirigir, debemos educar, instruir en el camino de la vida. Y aquí encontramos dos textos. Versículo 19. Dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Qué significa esto? Los siervos malos, o los malos siervos, o los siervos con mala actitud, no sirven por amor, sino por obligación. No reciben palabras de consejo y no hacen caso. Si yo sirvo, ¿cuál es mi motivación de servir a Dios, por ejemplo? ¿Lo sirvo porque lo amo o lo sirvo porque debo servirle? Versículo 21.
Dice: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será heredero. El que mima desde la niñez a su esclavo, al final se le volverá desagradecido. O se creerá el amo, adueñándose de la hacienda. Esto nos enseña que debemos preparar desde la niñez para el camino de la vida a través de la sana enseñanza. Instruir en la palabra de Dios y no criarles dentro de una burbuja para que puedan enfrentar la vida con madurez, libres de la arrogancia, la autosuficiencia, dueños de lo que otros ganaron con su trabajo. El siervo mimado desde la niñez puede a la postre transformarse en su peor pesadilla. Hermanos, espero que esta palabra, este proverbio, este capítulo haya traído bendición a su vida. Tengamos cuidado a quienes elegimos como nuestros gobernantes. Tengamos cuidado en también cómo estamos dirigiendo, guiando o gobernando la vida de nuestros hijos. Tengamos cuidado en cómo nosotros estamos enfrentando nuestros propios ímpetus, nuestras reacciones y honestamente, hermano, reacciones naturales. Pero el Señor nos ha redimido y nos ha dado una nueva vida. Y somos nueva criatura, por lo tanto no tenemos derecho a darle rienda suelta a nuestras reacciones naturales. Todo tiene que tener el control por la gracia de Dios. También tengamos cuidado de cómo manejamos nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y lo último, tener cuidado también en ser personas que enseñemos, corrigiendo oportunamente. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, este capítulo, Señor, de Proverbios que tú has puesto para ser compartido en el día de hoy. Tú conoces, Señor, la realidad de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, hablarnos al corazón. Tú sabes, Señor, confrontarnos para tomar las oportunas y correctas decisiones. Y tú sabes, Señor, también que cuando hemos llegado hechos un montón de fracasos, tú eres poderoso, Padre, para levantarnos y ponernos en pie otra vez. Tú eres poderoso, Señor, para hacernos ver nuestros errores y corregir nuestra conducta, nuestra vida. Señor, tú conoces la realidad de cada uno y yo te pido, Señor, que esa realidad, Señor, de ser hijos tuyos, miembros de la familia de Dios, ciudadanos de los cielos, sea una realidad en cada uno de tus hijos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles donde esta sociedad necesita urgentemente la manifestación de los hijos de Dios. Padre, que cada uno de tus hijos se manifieste responsablemente, dando un buen testimonio de ti, de tu gracia, de tu amor y de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén.